Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en Entrevista Venevisión Eduardo Piñate, constituyente y presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todos los usuarios de Venevisión. Vamos a comenzar hablando de las elecciones. Han hecho referencia la Conferencia Episcopal Venezolana y otros sectores de la solicitud para que se prorroguen hasta el último trimestre del año las elecciones. ¿Puede pasar esto o van el 20 de mayo? No, las elecciones fueron fijadas ya y está corriendo el cronograma para el 20 de mayo. Ya incluso oficialmente comenzó la campaña desde el día 22, el domingo pasado. Comenzó la campaña electoral, ya los candidatos, los equipos de campaña están desplegados, de modo que no veo ninguna posibilidad, esa posibilidad que han planteado algunos no existe, de posposición de las elecciones. Son el 20 de mayo. ¿Qué elemento va a marcar la campaña electoral que ya comenzó? Bueno, lo está marcando ahorita, en este momento, un debate creo que importante. Por nuestra parte, la parte de las fuerzas del Frente Amplio por la Patria, cuyo candidato es el presidente Nicolás Maduro, bueno, una serie de propuestas, ¿no?, en diversos planos, en el plano de la economía, en el plano de la política, de la democracia, etcétera. Y bueno, los otros candidatos también los he visto con sus propuestas, ¿no?, tanto los candidatos de la oposición. De modo que creo que hay un debate ya planteado de cara a la sociedad. Y por otra parte, bueno, en la medida en que los días vayan pasando, esta es una campaña relativamente corta, apenas 3 semanas, se va a ir intensificando también la movilización. El candidato Nicolás Maduro ya comenzó desde el primer día. Yo he visto a los otros candidatos también, de modo que creo que el clima electoral, digamos, se va intensificando, y el entusiasmo, la participación, lo cual es importante para lograr una importante participación de gente votando el día de las elecciones. Si hay respeto a las garantías suscritas por todos los candidatos, Henry Falcón estuvo el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral solicitando que se revise lo que sucedió el día lunes. ¿Hay respeto a las garantías? Nosotros estamos no solo dispuestos, estamos más que interesados en respetar las garantías y los acuerdos a los cuales llegamos con los candidatos. Llegaron los diferentes candidatos, de modo que estamos muy interesados en eso y se va a seguir haciendo. Por supuesto, ya ayer la rectora Sandra Oblita, en una rueda de prensa, una intervención que hizo, señalaba algunas cosas, y desde luego nosotros vamos a respetar esas garantías por nuestro lado, por el lado del Frente Amplio de la Patria, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Fuerza del Gran Pueblo Patriótico. No va a haber violación de esos acuerdos. Entonces, esas garantías están allí y se han venido desarrollando. Incluso todo el proceso de auditorías se ha venido haciendo con presencia, con participación de representantes de todas las candidaturas, de todas las fuerzas que están participando en las elecciones. Y hasta ahora, en ese sentido, las declaraciones que hemos visto han sido de apoyo, de ratificación de que esos acuerdos se están cumpliendo. El presidente de la República hablaba de que en caso de ser reelecto acabará con la corrupción y derrotará la guerra económica. ¿Qué va a cambiar de lo sucedido en los últimos 5 años al próximo periodo para que esto pueda ser así? Creo que lo fundamental va a ser una concentración de iniciativas y de acciones y de políticas en el terreno económico, que ya se viene haciendo. Es decir, ya nosotros iniciamos desde el año pasado, el gobierno inició desde el año pasado un conjunto de decisiones, comenzó a tomar un conjunto de decisiones en esa materia. El establecimiento del nuevo DICON, ya en diciembre el lanzamiento del Petro, ¿no? Este año ya el lanzamiento del decreto de reconversión monetaria, la creación de un nuevo bono monetario. Son medidas que en el plano cambiario, en el plano monetario, contribuyen también al desarrollo de la economía productiva, ¿no? Hoy comienza la Expo Venezuela Potencia 2018, donde, bueno, se van a mostrar las capacidades productivas en el país, tanto del sector privado como del sector público. Hay espacios de negocio, de modo que son acciones que ya se vienen tomando
que incluso el año pasado, el año 2017, en el primer trimestre, se mostraron y avisoraba un relanzamiento, por decirlo de esa manera, de la economía nacional, solo que eso fue obstaculizado por el proceso de violencia que se abrió en abril del año pasado. Ahora ese camino se está retomando y se comienza a retomar con un conjunto de decisiones, acompañadas por también las leyes que propuso el presidente de la República, la Asamblea Nacional Constituyente, que también hemos ido aprobando, ¿no? Entonces, es una acción conjunta, ejecutivo, Asamblea Nacional Constituyente, sector público, sector privado en el terreno productivo para seguir avanzando. Eso se va a profundizar después de las elecciones. Por eso es que el presidente Maduro ha venido insistiendo que el año 2018 es el año de la prosperidad económica, y lo económico, en la economía hay una importante concentración de fuerza después del 18. Después del 20, perdón. Es entonces, después de las elecciones, que se van a ver síntomas de recuperación económica en el país, a su juicio. Mira, yo creo que ya comienzan a verse algunos síntomas, ¿no? Por supuesto son pequeños, ¿no? Por supuesto son pequeños. Yo creo que estamos empezando a activar, en medio del bloqueo financiero en el que estamos, niveles de ingresos al país, por ejemplo, por lo que tiene que ver con la incorporación o con los aportes más bien del arco minero al Tesoro Nacional, por la vía de los aportes del oro al Banco Central de Venezuela, o sectores interesados en participar, en invertir en Venezuela desde el extranjero, tanto empresas de algunos estados como empresas privadas, incluso de negociación en petro. Entonces, hay algunos síntomas en ese sentido que se van a profundizar después de las elecciones, obviamente. Hay regulaciones en materia estrictamente comercial, hablando ya de la pequeña empresa, del comercio al que la gente va a adquirir sus productos. ¿Hay regulaciones que se estén adelantando desde la Asamblea Nacional Constituyente? Nosotros hemos debatido, ahorita en la Asamblea Constituyente, el debate principal, digamos, no solo de nuestra comisión, sino de todas las comisiones, está centrado en los aportes a la Constitución. Es decir, ya en el proceso, iniciamos el proceso de discusión de los temas que hacen a la nueva Constitución o a la profundización de la Constitución. Ahora bien, nosotros tenemos algunas iniciativas todavía que están por aprobarse, que están en procesos de discusión y que también seguramente vamos a abordar después de las elecciones. Hay algunas leyes que aprobamos ya, otras que están parcialmente discutidas y aprobadas y que vamos a profundizar luego. Pero en términos de regulaciones, nosotros creamos en la Constituyente un sistema, o estamos creando un sistema de regulación de precios con la ley de precios acordados, la ley de los CLAP, la ley de la unidad tributaria sancionatoria, ¿no? Y eso, por supuesto, le falta un complemento que tenía que ver con la reforma de la actual ley de precio justo. A eso estamos abocados y esa es una parte de lo que tenemos pendiente. Han pasado 9 meses desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se puede hablar ya de una fecha en la cual se vaya a entregar una nueva Constitución o las reformas a la Constitución actual? Yo no creo que podamos hablar en este momento, en este instante en el que estamos aquí conversando, de una fecha precisa para eso. Lo que yo sí puedo decir es que ese trabajo ya comenzó a hacerse. Ya se han hecho los primeros papeles de trabajo, ya no estamos hablando ni siquiera de anteproyecto de Constitución, sino algunos primeros papeles de trabajo. Ya la mayoría de las comisiones han comenzado a entregar sus propuestas, sus primeros aportes a ese trabajo. Eso se ha entregado a la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, que preside el constituyente Hernández Carrá. Y bueno, ahí se está haciendo un proceso de elaboración, de síntesis, para presentar unos primeros elementos. Ahora, ¿cuándo culmine este proceso? Yo no te lo pudiera decir en este momento. Hablando ya, volviendo al plano económico, pero hay que hablar de la falta de efectivo. El Ministerio de Interior y Justicia ha realizado algunos operativos, de hecho, el operativo Manos de Papel, pero con la reconversión monetaria, ¿se va a paliar la falta de efectivo en el país, a su juicio? Una de las razones de la reconversión monetaria, la creación del nuevo cono monetario, es esa. La otra tiene que ver con facilitar los procesos de comercialización, de contabilidad, etcétera, de las empresas, trabajar con sumas ¿sí? Y montos más pequeños, más manejables. Pero uno de los filos a donde está dirigido, está orientado,
es a combatir precisamente la extracción del billete físico en Venezuela. Por supuesto que cuando hablamos de reconversión monetaria, de este nuevo cono monetario, nosotros tenemos también que hablar de medidas complementarias. Ayer el presidente del Banco Central de Venezuela, el compañero Ramón Lobo, hablaba de la necesidad de establecer acuerdos, de ser posible, con otros gobiernos que hasta ahora han venido apoyando la extracción del billete. Estamos hablando del gobierno colombiano, por ejemplo. Entonces, y el papel que en ese terreno debe jugar Banco Central con el Ejecutivo por la vía de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro. Entonces, eso tiene que ser complementado por allá. Y por supuesto, las medidas de orden político, las medidas, digamos, de conciencia de nuestro pueblo, ¿no? Y por supuesto las medidas de orden coercitivo para frenar esos incrementos como la operación Manos de Papel. La dolarización, ¿es viable una dolarización en Venezuela como lo ha planteado Henry Falcón? ¿Ayudaría a solucionar? Absolutamente no. Absolutamente no. Ahí hay dos cosas. La primera cosa, la primera razón, digamos, es que un proceso tomar la decisión de dolarizar la economía nacional, y cuando hablamos de dolarizar la economía nacional quiere decir elimina el bolívar y asumimos el dólar como moneda del país, implica la pérdida de la soberanía monetaria de Venezuela. No tendría sentido, casi que no tendría sentido la existencia de un Banco Central de Venezuela. Es decir, no es el gobierno quien determina en esas condiciones la política monetaria o la emisión de moneda, y no depende de otro Estado. La experiencia de Ecuador y de otros países, pero la de Ecuador, que es quizá la más cercana que tenemos, ha sido absolutamente negativa en ese plano. Rafael Correa en alguna oportunidad la calificó de un suicidio, esa decisión que se tomó hace varios años en Ecuador. Eso en primer lugar, la pérdida de soberanía monetaria, que es una pérdida de soberanía en términos generales. Y luego hay un elemento de orden constitucional, es absolutamente inconstitucional. La Constitución establece que el bolívar es la moneda venezolana. Incluso cuando el presidente Nicolás Maduro lanzó el petro, desde la izquierda hubo compañeros que criticaron eso porque se iba a perder la moneda, el bolívar. Bueno, el presidente Maduro ha estado ratificando permanentemente que el bolívar sigue siendo la moneda venezolana, y la reconversión monetaria tiene que ver con eso también, con fortalecer al bolívar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Nos acompañó Eduardo Piñate, constituyente y presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, en Entrevista de Venevisión. Amigos, en minutos nada más, estrenos y estrellas con Carielis Cuadros.